de tu bravura, le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, compañeras, compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha, desde la Juventud Evarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de esta semana. Indudablemente, sin duda, la realidad política de nuestro país está atravesada por lo que será el balotaje del próximo domingo 29 de noviembre, y en ese sentido nos parecía obviamente más que oportuno poder hacer un análisis y una reflexión, sobre todo desde la mirada de los jóvenes de la clase trabajadora y los sectores populares, y cuáles son las políticas más importantes para estos sectores que ofrecen, por un lado, Yamandu Orsi del Frente Amplio, y por otro lado, Álvaro Delgado, liderando la coalición. Y sin dudas se hace más importante este análisis cuando vemos, a partir de lo que fueron los votos de octubre, que dentro de lo que son las personas más jóvenes que votaron, todavía sigue sosteniendo una diferencia respecto al resto, el Frente Amplio. Por eso, en este caso, nos parecía oportuno analizar sobre todo la oferta, la política que vienen prometiendo ambos bloques en disputa por el gobierno del próximo 24 de noviembre, en donde incluso en el debate televisivo se llevaron adelante una serie de promesas para atacar una de las problemáticas más importantes que padecen los jóvenes en nuestro país, que es el tema del empleo. Nosotros en audiciones anteriores nos hemos referido, y hoy lo vamos a volver a hacer un poco más sintético, a lo que es el tema de la educación, a lo que es el tema de la salud mental. Sin dudas, también realidades que atraviesan con enormes problemas a los jóvenes de nuestra clase y los sectores populares, y que también han sido un cierto caballito de batalla para la conquista de los votos. En ocasiones siendo gobierno, en ocasiones siendo oposición, sin importar de qué lado de la mecha se encuentren quienes hoy se disputan el gobierno y la administración del Estado burgués, las políticas más importantes que se impulsan en esencia son compartidas. Más allá de que uno escuche y se esfuercen por querer hablar de dos modelos de país, por hacer o parecer diferentes, tienen otro aspecto en común, y es que los grandes castigados de las políticas que llevan adelante ambos bloques son la inmensa mayoría de la población que forman parte de la clase obrera y los sectores populares. El domingo 17, los candidatos Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado de la coalición participaron de lo que fue una puesta en escena, tomando como disparador este hecho lo que fue la campaña electoral y lo que son los programas. Es que, como decíamos al principio, desde nuestra juventud nos interesa manifestar nuestra posición en particular de cara a este balotaje, teniendo en cuenta los padecimientos a los cuales los jóvenes de la clase obrera y sectores populares son empujados por cualquiera de las dos fuerzas políticas en carrera. Cuando se hace referencia a las enormes problemáticas a las cuales son sometidas nuestra clase obrera, cuando miramos a los jóvenes que forman parte de esta clase, estas problemáticas sin dudas tienden a agudizarse. En esta campaña se ha hablado de empleo, se ha hablado del salario, se ha hablado de la informalidad, unos tiran números, estadísticas, comparaciones con el 2019 y promesas, más promesas. Y sin dudas, los jóvenes de la clase obrera y sectores populares
No necesitamos que se nos muestren gráficas o narren sucesos que a diario sufrimos. En el caso de Yamandú Orsi, propone miles de puestos de trabajo para los jóvenes. Lo mismo hace Álvaro Delgado. Parece que se olvidara Orsi que luego de 15 años de gobierno frente amplistas, los y las jóvenes fuimos los más afectados por el desempleo, cerrando el 2019 con casi un 28% de los jóvenes menores de 24 años que no podían acceder a un puesto de trabajo. Y ojo, nos detenemos en un informe del propio Cuesta Duarte, donde en reiteradas audiciones hemos manifestado lo que hay detrás de este instituto del PICNT, sin dudas, pero en un informe de allí se desprende lo siguiente, textual: la brecha de desempleo entre los jóvenes y el resto no ha disminuido entre los años en los que se alcanzaron los mejores resultados en el mercado de trabajo uruguayo, entre 2011 y 2014, sino que se acrecentó. Esto significa que en los momentos de incremento del empleo y fuerte disminución del desempleo, fueron los jóvenes quienes menos se beneficiaron de esto. Es decir, ni siquiera en lo que fue esa cantidad de años en los cuales el Frente Amplio gozó de un viento de cola a la economía, ni siquiera en ese contexto los jóvenes pudimos acceder a un empleo. Realidad que poco ha cambiado después de 5 años de gobierno de coalición. La tasa de desempleo entre los jóvenes de 14 a 24 años volvió a aumentar y trepó del 26.2% al 26.4% entre julio y agosto de este año. Es necesario que aprendamos de este tropiezo, decía el programa de gobierno del Partido Nacional en 2019, cuando refería a las políticas impulsadas durante los gobiernos del Frente Amplio para el empleo juvenil. Evidentemente se pasa de tropiezo en tropiezo. Es más, hace un par de meses, cuando el propio ministro de Trabajo, Mieres, hablaba acerca de cómo este gobierno de coalición había creado empleo, ¿sí?, refería que sin dudas era una deuda pendiente del gobierno de coalición poder haber dado solución al problema del desempleo juvenil. No es novedad, Mieres. Hace años y años y años que los jóvenes estamos atravesados por esta enorme problemática. Ahora que necesitan el voto, vuelven sin dudas a aparecer las promesas. Delgado manifiesta la necesidad de incentivar la contratación para darle trabajo a más de 30.000 jóvenes. Orsi, por su parte, prometió otros 12.000 puestos por año, apostando a una primera experiencia para luego trabajar, textualmente lo dijo así en el debate, para algunas empresas. Nuevamente, la política de beneficio al gran capital, de subsidios, de exoneraciones fiscales a las multinacionales, que explotan la mano de obra juvenil y se regocijan de estas políticas que, siendo gobierno uno, siendo gobierno el otro, han llevado adelante. Y lo hemos dicho y mil dicho, que las políticas orientadas a el empleo juvenil son políticas de Estado. Viene uno, viene el otro, no cambian. Aplican la misma receta que año tras año fracasa. Y sin dudas, el gran beneficiado de todas estas políticas que han llevado adelante Frente Amplio y Coalición han sido las grandes multinacionales, que gozando de todo tipo de beneficios, ¿sí?, se encargan de explotar a los jóvenes en sus lugares de trabajo. Para cualquiera de los dos candidatos, somos los jóvenes de la clase obrera y los sectores populares, la mano de obra barata
al servicio del gran capital, porque también es un problema enorme las condiciones en las cuales estos jóvenes, ¿sí?, nosotros vendemos nuestra mano de obra. Salarios sumergidos. En otras ocasiones durante este programa hemos hecho referencia también a partir de lo que se desprende de los informes del Instituto de Cuesta Duarte, los tan mencionados, esa población de los 25.000 pesistas, cuando salió aquel informe del cual hoy Orsi hace gárgaras para prometer aumentos salariales. En aquel informe incluso se desprendía no solo el problema del empleo, sino que entre los jóvenes que tienen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, los salarios de estos jóvenes son los que se encuentran más sumergidos, siendo también los mismos jóvenes chivo expiatorio de la precariedad, de la flexibilidad, del cambio de horarios, de a los 3 meses te saco, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? Como en alguna otra vez ya hemos analizado y no queremos ahondar nuevamente en eso, pero lo que fue el debate y lo que ha sido la propuesta programática en torno a la educación. A tal punto que es un tema que les permite a uno y otro constantemente pasarse facturas. Delgado, en el debate presidencial, jocosamente citaba al propio José Mujica y aquel discurso en el cual Mujica repitió 3 veces la palabra educación, 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 o lo que fueron las promesas ya del tercer mandato frente amplista y segundo de Tabaré Vázquez, en donde tiraba números como loco. Bueno, vamos en educación, nos proponemos llegar a este porcentaje, a este porcentaje, a este porcentaje, sin importar cómo. Orsi ya manifestó en esencia que no va a cambiar los aspectos más relevantes de lo que ha sido esta nefasta transformación educativa liderada por Robert Silva. Ya ni siquiera se habla del tan prometido durante tantos gobiernos 6% del PBI para la educación, ya que ni con viento de cola en la economía el Frente Amplio lo otorgó, cuando priorizaba dar presupuesto para los aparatos represivos, para pagar los intereses de la deuda externa, dejaba de recaudar exonerando de todo tipo de impuestos al gran capital, es decir, siempre obviamente la plata está. Y peor aún que no se hable de presupuesto cuando la que ha sido la transformación educativa ha sido una transformación aplicada en función de la política del recorte, que encima ha tenido la lamentable complicidad de la burocracia sindical y estudiantil frente amplista, que prácticamente ha abierto una alfombra roja a lo que ha sido esta transformación, y que hoy obviamente Orsi, en ese vínculo que tiene que tener con la burocracia sindical y estudiantil frente amplista, le cuesta decir gregre para decir Gregorio y manifestar claramente que no piensa hacer ningún cambio en la educación, más allá de este famoso Congreso de la Educación Vinculante, que todos sabemos y hemos reiterado lo que fue la experiencia de los anteriores congresos de educación desarrollados bajo los gobiernos frente amplistas, los cuales ni siquiera se le dio importancia al último realizado, en función de que el gobierno miraba para el costado en cuanto a las resoluciones que de allí emanaban, o ahora prometiendo también, bueno, es una reforma, dice Orsi, siendo él docente, que fue realizada a espalda de los docentes, ¿sí? Y bueno, y a partir de eso se promete de nuevo lo que son los consejeros, los espacios de participación, en donde históricamente esos espacios de participación fueron un fraude, una farándula, porque en realidad siempre los trabajadores y los estudiantes estaban en minoría en función de la cantidad de personas que los ocupan. ¿Qué decir de la educación que, sin importar quién gobierne, expulsa
a niños, niñas y adolescentes de los sectores más marginales de nuestra sociedad, los famosos quintiles más pobres. Son quienes engrosan las estadísticas con las cuales luego estos candidatos hacen gárgaras de deserción, de rezago, de cuidar esto, etcétera, etcétera. Han impulsado una política educativa que genera mano de obra barata para el gran capital, con un sinfín de programas que en realidad no tienen otro fin más que ese, una educación al servicio del mercado, una educación incluso con una enorme injerencia de multinacionales, como es el ejemplo de la Fundación UPM, por nombrar algunos, que está interviniendo, bueno, qué cursos necesito que se estudien en los diferentes centros para poder tener esa mano de obra después en mi fábrica, interviniendo la currícula, etcétera, etcétera. Para los jóvenes y las jóvenes de nuestra clase obrera y sectores populares, nada cambia en el balotaje. En cuanto al problema del acceso al trabajo, las políticas educativas, el problema de la salud mental, ahora parece que todos tienen la solución, cuando incluso durante los gobiernos frente amplistas se generaron leyes que después fueron bastardeadas con el presupuesto que se les entregaba. Durante el gobierno de coalición lo mismo, vamos a invertir un presupuesto nunca visto en salud mental y sin embargo los problemas todos los días se reiteran. Las principales políticas solo ofrecen promesas que ya incumplieron y que en el marco de este sistema sin duda serán problemáticas que perdurarán, algunas veces se podrán maquillar mejor, otras veces peor. Los jóvenes debemos luchar contra las ideas que se promueven en el seno de las organizaciones que militamos, ideas como por ejemplo la posibilidad de humanizar el sistema capitalista, la idea de posibilidad de conciliar entre el burgués y el obrero, la posibilidad de conciliar entre el trabajo y el capital. Debemos luchar contra aquellas ideas que imponen la negociación como el fin último de nuestras luchas, allí donde los burócratas van y nos quieren hacer creer que van a resolver nuestros problemas, aquellas que pretenden encorsetar esas luchas al marco de la institucionalidad burguesa. Sin duda, tenemos mucho por hacer. Los jóvenes que, insertos en estos espacios de masas, hegemonizados por la burocracia frente amplista, los jóvenes en el PCNT, los jóvenes en el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera. Allí es donde sin dudas tenemos que dar la lucha y combatir estas ideas y sin dudas también combatir, no es menor, las ideas que surgen de diferentes espacios de jóvenes, de los diferentes partidos políticos, que hoy nos endulzan el oído con la fiesta de la democracia burguesa, comparten espacios en donde se reivindica esta forma de democracia y se oculta lo que es una dictadura de clase. Para los jóvenes de la clase obrera y los sectores populares, nada cambia en el balotaje. Es por ello que llamamos, sin dudas, como parte del movimiento revolucionario oriental, a abstenerse, votar en blanco o anulado para el próximo domingo. Sin más que decir, muchas gracias, nos volveremos a reencontrar la próxima semana.